tiempo para conocernos. Recuerdo que llegó al hotel con un montón de regalos y cosas que me encantaron, y pues su presencia era imponente. Yo tenía en ese momento 19, 20 años y él tendría unos 26, 27 años. Era muy alto, súper barbado y con el pelo un poco largo y usaba una gabardina larga. Era como una versión joven de Gandalf. Yo era una adolescente, no sabía cómo funcionaban las citas. Lo acepté y le dije que viniera más cerca a mi casa porque realmente vivía muy lejos. Me dijo que iba hasta cerca de mi casa en su carro, pero yo gastaba toda la cita. Como era mi primera semana en Bogotá y yo no lo conocía a él realmente, me asusté mucho y creí que me iba a matar. No, Pero no, me llevó a un tal pueblo fantasma y pues ahí sí le sirvió porque yo resulté asustada y abrazada a él. estaba saliendo con un man aparentemente buen partido, guapo, tocaba guitarra, amable, vivía en una zona bien, el apartamento era súper lindo. Lo único que había notado un poco así raro es que tenía un poco de toque con el orden, pero me pareció normal porque yo también. Un fin de semana que me estaba quedando en su casa, me levanto al baño a cambiarme y a bañarme, pero por error dejé la puerta semiabierta. Y a través de la ranura de la puerta me di cuenta que me estaba tomando fotos a escondidas. ¡Oh! Marica, qué angustia, Maldito. qué angustia. Menos mal dejó esa ranura abierta. Estaba en la casa de una mujer y me dijo que si le contaba un chiste y la hacía reír me daba un beso. Primer chiste, cero risa. Segundo chiste, cero risa. Tercer chiste, y yo me empiezo a cagar de la risa durísimo. El chiste era, ¿cuál es el peor signo zodiacal? A lo que le respondo, cáncer. El Que, por tuyo. cierto, yo soy cáncer, o sea, me parece horrible este chiste. Y dice, ese día me fui a mi casita sin un beso y con la noticia de que la abuela sufría de cáncer. No volvimos a hablar. No, pues ni modo. Bienvenidos a Crisis de por medio, el club de los overthinkers, un espacio donde quejarse es parte del proceso, pero quedarse ahí no es una opción. Somos Diana y Paula y decidimos compartir nuestras crisis con ustedes porque sabemos que si nos pasa a nosotras, le pasa a cualquiera. Todo esto mientras atravesamos una crisis de por medio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crisis de por medio, somos Diana y Paula y hoy tenemos un episodio un poquito diferente. Vamos a hablar de las crisis que han tenido las personas en citas, ¿ok? Sí, como dijo Paula, hoy vamos a hablar como de esas citas raras que la gente tiene, que es como, ¿qué hago? ¿Qué está pasando? Y saber que, a ver, a mil gente le pasa, si a ti te ha pasado, pues es más normal de lo que creemos. Y si tienes alguna historia para compartir, de una, por favor, compártela con nosotros. Sí, entonces para este episodio lo que hicimos fue abrir una encuesta y que la gente nos contara sus historias por escrito. Entonces vamos a leer las historias y como comentar un poquito sobre estas historias súper raras y súper locas que nos mandaron. Es completamente anónimo, nosotros no sabemos quién lo envió, nosotros no sabemos los nombres de los personajes, no tenemos conocimiento de esto. Entonces, pues yo creo que Empecemos. algo antes de empezar es no se olviden por favor de suscribirnos, de darnos likes, eso es lo que nos ayuda también a que más gente nos conozca, a que sepamos que no solamente lo que estamos pasando nos pasa a nosotras, sino que le pasa a todo el mundo. Entonces, por favor, likes, comentarios y suscríbanse a todos nuestros canales. Gracias. Empiezo yo. A ver, vamos a ver qué tenemos. El man era amigo de conocidos. Por redes me invitó a tomar un café. El man, un princeso completo desde el principio. Me pidió a mí, la mujer, que fuera a recogerlo, viviendo yo el triple de lejos del punto de la cita. Evidentemente no lo hice y llegamos allá, cada uno por sus medios. Finalmente, cuando fuimos a tomar un café en el centro comercial, y literalmente fue lo único que hicimos porque el man me dijo que no quería gastar en mí, ush, qué grosero, o sea, ¿qué le pasa? El caso, después me dijo que volviéramos a salir. Yo era una adolescente, no sabía cómo funcionaban las citas. Lo acepté y le dije que viniera más cerca a mi casa porque realmente vivía muy lejos. Me dijo que iba hasta cerca de mi casa en su carro, pero yo gastaba toda la cita. Uy, no puede ser. No puede ser. Ahí ya una red flag, o sea, gigante. Sí, o sea, porque así, porque habla como tan despectivo y pensando como solo en el dinero. En un principio le vi lógica, tan linda. Le gasté las boletas, le gasté la comida, perros, crispete y gaseosa. No, amiga, pero es que también, o sea, no sé, bueno, Yo era muy sobre. ingenua. Bueno, X, el tema. El tema es que vimos la película, nos dimos unos besitos y la boca le olía asqueroso. Después de todo, el man me llevó a mi casa, me dijo que si le daba para la gasolina. No, eso ya es lichi, o sea, qué lichico. Sí, la verdad. O sea, literal, el marrano, pues. Que si le daba para la gasolina en modo tipo es broma, pero si quieres no es broma. Y por último, cuando me iba a dejar en mi casa, el man era muy insistente que le chupara el pipí.
tanto así que me llegó a ofrecer la plata. ¿Qué es eso? O sea, ofrecerle plata por chuparle el pipí, la gente está O loca. sea, el man pensó que era una prostituta y además un marrano, no O entiendo. sea, aparte que Está dispuesto a pagarle por eso, pero no a pagarle una comida. y lo que yo hice fue gritarle que era un imbécil. Me bajé del carro y le escupí el parabrisas. Muy bien. Muy Muy bien bien, hecho, me pero paro y que... aplaudo. Muy bien, amiga. Bueno, vamos con la segunda historia. Resulta que conocí a un man por una clase virtual de la universidad en plena pandemia. Cuando volvieron a abrir todo, yo llegué de mi pueblo, que era Tame Arauca, a Bogotá, y ahí conocí al muchacho con el que ya habíamos hablado y habíamos tenido química. Bueno, hablando un par de semanas como primera y única cita, el man me preguntó que si me gustaba lo paranormal. Ay, no, qué miedo. Bueno, resulta que me recogió muy caballeroso y todo, pues por eso, o sea, por eso no tengo queja, y me llevó a la calera. Cuando íbamos subiendo todo iba bien y pensé que íbamos a comer en el restaurante con bonita vista. El tema es que el man nunca paró y siguió subiendo hasta meterse en una trocha que yo no conocía. No, me angustia. O sea, yo O sea, pienso que me van a literal, yo también secuestrar. pienso que me van a secuestrar. O sea, sería mi primer pensamiento. Yo me tiraría del carro. O sea, no, además peor, porque ya estás en la mitad del camino. O sea, ¿ya qué vas a hacer? Y fijo, no tenía señal celular, no Ay, puedo no. enviarle. Ay, ¿Qué no, qué estrés? angustia. Como era mi primera semana en Bogotá y yo no lo conocía a él realmente, me asusté mucho y creí que me iba a matar. No, man. Pero no, me llevó a un tal pueblo fantasma y pues ahí sí le sirvió porque yo resulté asustada y abrazada a él. Pero pues creativo el plan. Cuando bajamos del caserío ese, ya todos los restaurantes estaban cerrados y quedé con hambre. Literalmente, una semana después, el man me sacó de su Instagram y a los pocos días yo revisé con una cuenta falsa su perfil y el man subió fotos celebrando su tercer aniversario con la novia en el mismo pueblo fantasma al que me llevó a mí. Qué descarado, ¿no? Qué falta de... Bueno, es que también, o sea, a mí me invitan a ver algo paranormal, yo me muero. O sea, Sí, primero ni voy. además ni siquiera, ella ni siquiera sabía que era algo paranormal, o sea, el man no se lo dijo. No, me muero, qué Me parece angustia. terrible, oye. Y aparte bien descarado y mentiroso, ¿ah? Yo creo, pero tan raro, ¿no? O sea, porque si ya la llevaba a un pueblo fantasma, o sea, que hubiera sido para esconderla, ¿sabes? Pero es que al final a la novia también la llevaba allá. La gente está loca. Hombres y mujeres están locos. Vamos con la tercera. Hice match con un chico de Bumble. Era mi primera cita después de haberme recién mudado a España. Era verano y aún no había mucha gente en Madrid. Y quedamos en una terraza. Él era abogado y yo también, así que tuvimos el típico small talk y todo iba bien hasta que me pregunta, oye, ¿crees que me parezco al de la foto? La pregunta un poco rara, pero bueno, escuchamos y no juzgamos. Le dije en sí, le dije la verdad sí, y luego él procede a responder, porque creo que tú no. O sea, No, a mí me hacen eso, yo le pego. O sea, yo le pego no, literalmente. O sea, marica, ¿qué yo le me iba, o pasa? sea, yo Mucho. literal, yo creo que me pongo a llorar en la mitad de la cita. No, a llorar no, yo le pego. Pues, o sea, Le sí, tiro, yo me le tiro sentiría la, como, soy una catfish, soy una catfish. le tiro el menú encima. Obviamente me río porque era imposible cogerlo en serio y le pregunto, ajá, ¿y eso? Y continúa diciendo que no sabía si era que en las fotos que puse eran profesionales o que si estaba muy producida. Comentario al que siguió con un consejo de que debería poner fotos realistas. No, o sea, es un descarado. Qué pato, de verdad. Yo a este punto estoy en shock. Para nada ofendida, porque el tipo era el primero que tenía una foto privando en jinete de Pasión de Gavilanes y como mucho medía 1,68. Y ahí el que Dios. no fue realista enough en poner eso en su perfil fue él. Pero literalmente yo no podía cogerlo en serio. No le dije nada insultante de vuelta. Yo seguía en shock creyendo que estaba viviendo una simulación. Luego, pensando que sería lo más unhinged que iba a decir este tipo y pensando en decirle a mi amiga que iba a ver luego. Oye, quedamos antes, jajaja. Ja, ja. Me salta con qué opino yo de las mujeres que se operan las tetas y la nariz, enseñándome fotos de todos sus match, con el fin de que habláramos sobre quién se había operado y quién no. No, pues qué planzazo. O No. sea, qué planzazo de verdad. No hace falta que diga que no nos pedimos más nada que la cuenta después de una cerveza. Las cuales dijo, bueno, paga cada uno lo suyo, ¿no? No, terrible. O sea, qué descaro, ¿no? A ver, que no importa que cada uno pague la cuenta, porque eso ahorita cada vez se ve más, pero después de ser planza, o sea, me invitas a opinar sobre si las mujeres se operan la nariz o las tetas o la cola o yo no sé, Tú pagas tú, ¿no? y yo sí, sí, ja, por supuesto, jaja, me fui riéndome sola, me hizo el día y duré como 3 meses sin probar dating apps, de nuevo porque dije, ¿y si son todos así de psicópatas aquí? No, oigan, o sea, yo creo que también es que uno en esas aplicaciones se encuentra gente de todo, o sea, de todo. Como que no me atrevería a decir que es porque la gente aquí es así, pero
Hay de todo. Yo nunca he usado esas aplicaciones, Tampoco. porque yo llevo mucho tiempo cuadrada o sea, cuando empecé a salir con mi pareja no existían. Bueno, vamos con la siguiente historia. Hace muchos años, creo que fue alrededor del año 2012-2013, comencé a hablar mucho con un chico que conocí en Twitter. En ese entonces yo estaba enganchada con un juego de Xbox y como tenía más tiempo para jugarlo porque estaba en la universidad, me dedicaba a eso y a leer la saga de Game of Thrones. La cosa es que yo hablaba de eso y al chico como que le llamó la atención y me empezó a hablar. Coincidimos porque teníamos muchas cosas como ñoñas en común y para mí eso fue casi que flechazo instantáneo. Comenzamos a hablar todos los días por WhatsApp y poco a poco la presencia de él se fue volviendo parte de mi rutina. El único problema es que él vivía en otra ciudad. Pero bueno, mientras pudiera funcionar de forma platónica no importaba. Yo era muy joven y estaba muy enamorada de la idea del amor. Aún lo estoy, pero ya soy más realista y menos ingenua. El caso es que por cosas de la vida pude viajar a esta ciudad un par de días con mi familia y como pude saqué tiempo para conocernos. Recuerdo que llegó al hotel con un montón de regalos y cosas que me encantaron, y pues su presencia era imponente. Yo tenía en ese momento 19, 20 años y él tendría unos 26, 27 años. Era muy alto, súper barbado y con el pelo un poco largo y usaba una gabardina larga. Era como una versión joven de Gandalf. Oigan, yo no sé cómo se ve Gandalf, o sea, lo admito. No tengo ni idea cómo se ve Gandalf. Pero bueno, salimos y fuimos a una tienda de cómics a mirar chucherías. Fuimos a tomar café y a comer. La verdad, era la cita perfecta. No dejaba de darme besos y de abrazarme, me sentía muy feliz al lado de él y me daba una sensación de protección que no había sentido antes. Todo se fue al carajo y muy rápido cuando estábamos comiendo y hablando, y era algo muy importante, pero no recuerdo sobre qué tema era. Y él estaba mirando un video de Dragon Ball en su celular. Yo le ¿Cómo así, en hablaba, plena cita? sí, qué Ay, falta, no. qué descaro, la verdad. Ay, no, qué Y pereza. además, el man tenía 27 años, o sea, Ay, no, yo creo que yo de como una que vez soy como Safo. yo creo que era lo suficientemente grande para saber que no era el lugar, o sea, la verdad. Yo le hablaba y él me miraba y miraba ese video y de repente le solté. Ese video es más importante que yo. Te estoy Toda hablando. posesiva. Por favor, escúchame. Pausa el video y me mira como con cara de indignación y se queda en silencio un momento y me dice, ok, creo que esto no va a funcionar. Yo me quedé helada. Le pregunté si fue porque lo interrumpí por estar viendo ese video. Qué idiota yo sobre todo, o sea, lo interrumpí. Y en lugar de contestarme buscó en YouTube Someone Like You de Adele y me la puso y me empezó a cantar y yo como, what the fuck está pasando? Y él me seguía diciendo, esto no va a funcionar, nosotros no vamos a funcionar. Creo que no sabía si reírme del absurdo de la situación o llorar porque realmente me gustaba. Después de eso me fui rápido de ahí, por lo menos ofreció llevarme de regreso al hotel. Cuando se despidió me dio un abrazo de esos que uno dice, carajo, si se está despidiendo de verdad y no nos vamos a volver a ver jamás. Obviamente lloré un montón, pero también pude superar al Adelo colombiano bien rápido. Ahora que me acuerdo de eso me da mucha risa porque si fueron real o no sus razones para que nos siguiéramos en contacto, la peor forma de decirlo fue cantando una canción de Adele. Ay, no, qué Total. horrible. ¿Será que la gente a veces de los nervios es que actúa así de raro? ¿Sabes? Como que están tan nerviosos por la situación o de pronto incómodos con la cita que no saben qué hacer y de la nada hacen cosas raras. Sí, pero para que, o sea, primero porque estás viendo un video de Dragon Ball en una Bueno, sí, cita, eso sí, número muy, uno. muy awkward. Segundo, o sea, si yo te digo algo, o sea, ella le dijo, ¿por qué no me estás poniendo atención a lo que te estoy diciendo? Y él le dice, ok, creo que esto no va a funcionar, o sea, de una vez. Una persona de 27 años, o sea, honestamente, menos mal no funcionó, porque este man, o sea, what the fuck. Ay, no. La siguiente historia. Bueno, una vez salí en una cita con un chico por una app de citas. En cuanto lo vi, supe que no me gustaba, pero bueno, vamos a pasar un buen rato por lo menos, pensé. El chico tenía varios anillos en las manos y conforme pasaba el tiempo se le iban poniendo los dedos negros. No tenía anillos de calidad, que compré anillos de calidad. Como si los anillos fueran de un metal que tiñe la piel. Cuando le pregunté si era porque lo tenía puesto desde hace mucho tiempo, me dijo que no, que se lo había puesto especialmente para la cita. Sorry, pero un man con anillos no me gusta. A mí como que tampoco, o sea, O sea, como a mí que me... debe tener como un vibe. Si no tiene como ese vibe, como que no le pegan, Sí, ¿sabes? ok. Al final me divertí bastante y me convenció de ir a su casa. Obviamente compartí mi ubicación con mi hermana y me encomendé a la Virgen y a cuantos santos recordé. Muy bien hecho. Pero la cosa se tornó rara cuando me empezó a pedir que le escupiera en la boca y otras cosillas bien raras. No, En fin, no. decidí decirle que me tenía que ir y pedí un Uber a mi casa. Nunca más hablé con el chico de los anillos, pero me quedó la anécdota. Oye, no, uy, no, qué Y asco, qué asco. pues con un man hay X. Sí. Dale. Bueno, estaba en la casa de una mujer y me dijo que si le contaba un chiste y la hacía reír me daba un beso.
Primer chiste, cero risa. Segundo chiste, cero risa. Tercer chiste, y yo me empiezo a cagar de la risa durísimo. El chiste era, ¿cuál es el peor signo zodiacal? A lo que le respondo, cáncer. ¿El Que, tuyo? por cierto, yo soy cáncer, o sea, me parece horrible este chiste. Y dice, ese día me fui a mi casita sin un beso y con la noticia de que la abuela sufría de cáncer. No volvimos a hablar. No, pues ni modo. A ver, una cosa no tiene que ver con la otra, pero entiendo un poco por qué a la vieja no le gusta el chiste. Es como de humor negro y a mí es que no me gusta, pero hay gente a la que le gusta el humor negro. A ver, la siguiente historia. Una vez una mujer me invitó a su casa a las 10 de la noche, tomar cócteles y escuchar música. Luego de un viaje media hora hacia la casa de ella, plata gastada en los cócteles y una charla aburrida de 2 horas, cuando fui buscando besarla porque era lo que me parecía ser el fin de la invitación, me dijo que se sentía mal por su exnovio, que habían terminado hace pocos días. Salí inmediatamente de su casa y la bloqueé por hacerme perder el tiempo. Ay, al menos la vieja fue honesta. Honestamente, siento que, ¿Pero para qué salió con él pues porque entonces? también quería superar a Alex. Pero es que uno no saca un clavo con otro clavo. Ay, pero Diana, o sea, es la forma más rápida de uno intentarlo, Bueno, mínimo. bueno, no sé. Responsabilidad emocional, por favor. No sé. Bueno, abrí Bumble porque estaba aburrida y se match con un man. Empezamos a hablar mucho y había muchísima química entre los dos. Lo que pasa es que él vivía en Bogotá y yo no. Seguimos hablando por unos meses y yo conseguí un trabajo en Bogotá. Y entonces cuando me fui a Bogotá, el man fue a recogerme al aeropuerto. Y yo, la verdad, estaba súper emocionada por verlo y conocerlo. Pues el man se baja del carro y aclaro, o sea, yo mido 1,55 y el man era más bajito que yo. Entré en shock porque el man era demasiado bajito y me sentí súper incómoda porque me sentí engañada. Y yo, pues, tenía que pretender que todo estaba normal. Entonces nos fuimos a almorzar y yo no sabía qué hacer. Me tocó llamar a mis amigas y contarles y preguntarles qué hacía. Fue súper triste porque el man me gustaba mucho, pero sí me parecía raro que fuera tan bajito, sobre todo porque yo no era alta. Luego superé eso y seguí saliendo con él un rato, pero luego terminamos porque las cosas no funcionaron. Ay, no, a mí eso me da un poco de pesar. Como que tengo que confesar que me da mucha cagada que uno no esté como tan abierto a que los hombres sean más bajitos porque siento que Sí, los hombres pero, bajitos sufren un o sea, montón. sí, pero también lo entiendo porque, o sea, ella no es bajita, ella no es alta, perdón, ella es bajita. Entonces, que sea más bajita que tú, que ella es bajita, pues difícil, ¿no? Pues sí, no Pero, sé. o sea, siento que según lo que dice que ella dio la oportunidad, pero pues igual Yo, no funcionó. yo siento que cada vez es como más normal. Por ejemplo, no sé si han visto a Valentina Ferrer y J Balvin. J Balvin es el Sí, llavero pero de ella. Valentina Ferrer mide como un No, 80. claro, claro, pero O sea, parece que es muy diferente, ¿sabes? sí, pero cada vez es como más normal eso, como que cada vez la gente es más open mind. ¿Ustedes saldrían con alguien más bajito que ustedes? A ver, la siguiente historia. Yo estaba saliendo con un man aparentemente buen partido, guapo, tocaba guitarra, amable, vivía en una zona bien, el apartamento era súper lindo. Lo único que había notado un poco así raro es que tenía un poco de toque con el orden. Pero me pareció normal porque yo también. Un fin de semana que me estaba quedando en su casa, me levanto al baño a cambiarme y a bañarme, pero por error dejé la puerta semiabierta. Y a través de la ranura de la puerta me di cuenta que me estaba tomando fotos a escondidas. ¡Oh! Marica, qué angustia, Maldito. qué angustia. Menos mal dejó esa ranura abierta. No, marica. A mí se me bajó todo normal. Como pude, terminé de arreglarme, no dije nada, salí de esa casa y me desaparecí de su vida para siempre. Qué miedo ese tipo. Oye, pero qué miedo porque... Y ella no sabe qué hizo el man con las fotos. No, y quedarte tú con esa duda de qué habrá hecho este man con mis fotos. Ay, Qué no, miedo, qué porque eso, o miedo. sea, vayan al psicólogo de verdad, o sea, como que trátense, porque eso no puede ser normal. Ojo, Bueno, por él, ¿no? Ella sí ahí, pues es y normal. menos mal salió Y corriendo, la sí, verdad. O no, sea, o porque qué sea, miedo. a ver, también como que hay gente que de pronto pensará, ¿por qué no lo encaró? Pero yo digo, qué miedo que le hiciera algo, o sea, ya viendo que Sí. hace eso raro, yo también, o sea, yo también me quedo callada y salgo corriendo, yo no lo encaro. Tú, Yo creo que igual, o sea, como que siento que es como el sexto instinto de este man me puede hacer algo y salir corriendo mejor que uno quedarse ahí, la verdad. y Buena pensada de ella. Bueno, salí con un chico francés por alrededor de un mes. Decidí dejar de salir con él porque apareció alguien de mi pasado y me pidió que volviéramos a estar juntos y me di cuenta que aún tenía sentimientos por esta persona. Así que tomé la decisión de hablar honestamente con el chico francés y decirle toda la verdad. Afortunadamente, hice esto en un sitio público, pues igual la situación fue algo incómoda. Me dijo que no le hiciera eso, que él ya me consideraba su novia e incluso le hablaba a sus amigos de mí como su novia. Que igual, si le decía que él era una gran persona y que tenía muchas cualidades porque quería volver con mi ex,
No entendía que pudiera aún tener sentimientos por mi ex. Y después de un largo silencio en el que traté de darle espacio para procesar las cosas y que me dijera lo que tuviera que decirme, tomé la decisión de irme del lugar. Cuando me levanté del sitio para irme, me abrazó una pierna y me empezó a decir en voz alta que no lo dejara mientras lloraba. Fue incómodo, la Y verdad. no, patético, ay, no, hay que tener autoestima, de verdad, o sea, no, es que ya me imagino, o sea, eso solo se ve en películas de comedia, o sea, yo no sabía que eso Sí. pasaba en la vida real. Oye, y además solo llevan saliendo un mes. O sea, Yo no sabía que eso pasaba en la vida real, la verdad. bueno. Me fui y ese mismo día recibí 3 mensajes de este chico que me dejaron un poco descolocada, pues básicamente decía que era el amor de su vida y que no podía vivir sin mí, después de apenas haber salido durante un mes. No respondí a ninguno de sus mensajes y luego empezó a llamarme por WhatsApp y al celular, así que tomé la decisión de bloquearlo. La situación no terminó ahí, empecé a recibir correspondencia de él a mi casa. Bueno, realmente fueron 2 cartas, dice ahí. Cuando creía que ya finalmente todo había pasado, después de 6 meses me lo encontré en el metro. Ay, no. Él entraba en la estación y yo salía. Tan pronto lo vi, decidí girarme en busca de otra salida de metro. Empecé a caminar y él empezó a seguirme. Me muero. Ay, no me muero. Dios. Llegué a la salida y tan pronto pasé los torniquetes me percaté de que él también había salido conmigo. Me cogió del brazo y me dijo que si podíamos hablar y le dije que yo no tenía nada que hablar con él. Él me dijo que él sí tenía algo de que hablar conmigo y que me iba a seguir hasta que lo escuchara. Uy, no. Qué miedo, la verdad, qué pánico. Literalmente me van siguiéndote por la calle. Bueno, pero lo bueno es que estabas en un lugar público, ¿sabes? Sí. Como que me daría más miedo si estuvieran como, no sé, en un lugar donde no hubiese gente, no hubiese cosas alrededor, no sé. Tomé la decisión de salir de la estación en un lugar donde más gente me viera y viera mi interacción con él. Una vez afuera le pregunté que de qué tenía que hablar conmigo. Me dijo que justo pensaba que teníamos que hablar y me adelanté para decirle que no entendía de qué teníamos que hablar. Si pensaba que había sido suficientemente clara cuando le había dicho que tomaba la decisión de dejar de salir con él por darle una oportunidad a alguien de mi pasado por quien aún tenía sentimientos. Me respondió que no habíamos dialogado lo suficiente y que él consideraba que había sido irrespetuosa por justo no haber hablado con él. Lo justificó en el que él había vivido algo parecido en el pasado con alguien, pero en esa ocasión era él el que había tomado la decisión de dejarlo con la persona y que había estado hablando seguido con esa persona durante el duelo para ayudarlo. Le respondí que esa era una forma de gestionar el duelo, pero que había más formas, que yo prefería hablar con la persona con total transparencia, darles espacio de conversación para que la persona también pueda compartirme lo que tenga que decir y luego romper cualquier tipo de contacto con la persona para ayudar a llevar mejor el duelo, que yo consideraba que el contacto cero podía permitir a la otra persona avanzar más rápido en el duelo. También le dije que no pensaba que una forma o la otra fuera más válida, que simplemente eran formas de gestionar los duelos. Me dijo que para él, como yo lo había hecho, no estaba bien y que no había sido respetuosa. Le dije que podía darme la razón si lo quería con respecto a los mensajes de WhatsApp que me había enviado y que no le había respondido, pero que no consideraba que hubiera sido irrespetuosa por haber querido cortar contacto con él. Después de un momento de silencio y de preguntarle si tenía algo más por decirme, y al no obtener respuesta de su parte me fui de ahí a paso rápido, pero igual sentí aún un poco de miedo porque me había seguido, había caminado su trayecto por seguirme y hablarme, y espero que esta sea la última vez que tenga que tener cualquier tipo de contacto con este chico. Desde entonces no he dormido bien, tengo susto de volver a mi casa en las noches por miedo a pensar que él pueda estar parado a mi puerta. En fin, ha sido sin duda la experiencia más incómoda que he vivido en mi vida. Ay, pobre, oye, la verdad que pánico. Además me parece que si ya saliendo con un man un mes, que, o sea, además de decirle que no quiere salir más con él, ¿qué hace falta? No, pero es que ese man debe tener un problema, o sea, es que eso no puede ser normal, ¿sabes? O sea, no creo que eso sea normal. No, él tampoco. Y no, o sea, por eso lo que digo, vayan a terapia. Es que, ¿qué más uno les puede decir? O sea, bueno, la siguiente historia. Cuando recién llegué a España, yo era así súper inocente. Te juro, re inocente. Conocí a un chico, Javi, que fue el que me hizo un free walking tour en Madrid. Todo empezó de la manera más casual del mundo. Luego lo encontré en una app, Happen. Fue pura coincidencia. Empezamos a hablar, a salir y todo parecía normal, aunque yo notaba que había algo raro. Resulta que él tenía sus temas con las drogas, pero eso no era el punto principal. Lo curioso es que él siempre me llamaba la chica de las azoteas, porque le encantaban los áticos y a mí también. Cuando me conoció pensó que yo era mexicana, pero no, soy de otro lado. El tema es que él tenía cambios de humor muy extraños y yo empecé a sentir que había algo que no me cuadraba. Un día descubrí que él había escrito un libro llamado Luna. Sin que él lo supiera, lo compré y lo leí. Resulta que ese libro contaba la historia de cómo se enamoró de una chica en México, una chica joven, alegre, que amaba los áticos y bailaba. Todo muy parecido a mí. Y a la que él le llamaba la chica de las azoteas. La historia con ella terminó horrible, a esa chica la secuestraron y la mataron, y él quedó traumado como reviviendo esa historia sin poder superarla. Básicamente estaba proyectando todo eso en mí.
Así que ahí tienen una historia muy perturbadora de cómo salí con un chico que sin yo saberlo me veía como un reflejo de alguien de su pasado, que al final resultó ser una historia lo más extraña. Qué miedo, qué miedo. O sea, el Y man no, literal dijo como, bueno, esta vieja la puedo hacer mi ex. sí, o sea, y como que llamarla igual, la chica de las azoteas, y como que vivir a través de Que ella. igual pobre man también me parece súper traumático lo otro, pero, uf, no sé, voy a terapia. Ay, no, qué angustia, pobrecita. Bueno, Siguiente. Después de graduarme del colegio, llegué a Bogotá a estudiar y pues conocí a mucha gente nueva, entre esas a quien sería mi primer novio, pues nunca había tenido. Empezamos a salir, él era un poco mayor que yo, pero estábamos en el mismo semestre. Primero nos hicimos amigos y bueno, las cosas fueron cambiando. Luego empezamos a salir y todo a ver aparentemente normal. Lo único un poco extraño era que todas las noches iba a acompañar a un amigo al bar y llegaba súper trasnochado. Y bueno, que a veces se desaparecía tardes enteras o fines de semana, pero yo estaba como en un mood de no me importa. Aunque bueno, claramente era super red flag, pero yo era demasiado ingenua para verlas. amiga, date cuenta, o sea, se les aparece un mes de la vieja tranquila. Le presenté a mi familia y él nunca a la suya, a pesar de que él era de Bogotá. Que eso es súper raro también, otro red flag, o sea, que no te presentes a su familia además porque vive en la misma ciudad. Para mí eso es súper importante, pues, o sea, como conocer el entorno de la otra persona. Yo no sé acá cómo se maneje, pero yo siento que eso es súper importante. La cosa se puso rara cuando empecé a descubrir que decía muchas mentiras como sin sentido. O sea, no sé cómo explicarlo, pero decía mentiras cuando no había necesidad. Yo como que empecé a recoger esas mini mentiras hasta que un día dije como, bueno, ¿qué hago? Y se me ocurrió mientras había una fiesta en mi casa cogerle el celular que había dejado en mi cuarto y me puse a revisarlo y encontré un mensaje de alguien que le decía que se vieran. Y él le decía como, hoy no puedo, que estoy trabajando, cuando en realidad estaba en mi casa. Trabajando, yo ni siquiera sabía que lo hacía. Entonces, nada, en unas vacaciones de mitad del año le terminé porque todas esas mentiras me generaban mucha desconfianza. Y bueno, nada, me fui para mi ciudad durante las vacaciones tranquila. Luego entré a la universidad a un nuevo semestre y me di cuenta que no se había matriculado. No volvió, cambió de número de celular, cerró Facebook, Twitter y todo lo que estaba en esa época. Yo no conocí su casa ni su familia, así que tampoco sabía cómo contactarlo. Uy. Ahí yo me empecé a sentir fatal, no sabía qué estaba pasando, me sentía culpable de que se había ido. Todo se agudizó cuando los pocos amigos que conocí me empezaron a preguntar que si sabía algo de él, que se había desaparecido de sus vidas. Recuerdo que una exnovia que él tenía hasta preguntó por él y contó que se había desaparecido en la página de confesiones de la universidad. ¿Confesiones? Ay, no, yo me acuerdo de esa página, como que todo el mundo escribía mil cosas. O sea, como que no sé, había Pero qué confesiones miedo, ¿no? O sea, el humiantes, man literal confesiones se externadas. desapareció. Sí, marica, es que la gente está muy loca. El tiempo pasaba y la verdad fue muy agobiante, muy raro para mí. Estaba muy triste y a todo esto mis amigos haciéndome bromas con que yo lo había desaparecido. Era horrible. Ay, eso sí me da risa. O sea, me da risa, pero Ay, también me siento mal por no, la vieja. la gente es muy cruel. La pobre toda entusada, sufriendo y los otros burlándose. Pues yo no sé si estaba entusada, pero yo creo que estaba más preocupada como de, literalmente yo le dije algo al man y el man desapareció de la faz de la tierra. Ay, no. Bueno, en diciembre de ese año me envió una carta como pidiéndome disculpas, pero sin darme explicaciones, diciendo que había algo que siempre había tenido que le causaba daño a la gente y supuestamente no quería hacerme daño a mí. Yo en shock, claramente. Oye, pero Qué qué raro. loco, o sea, la verdad, qué loco. O sea, el man sí estaba vivo, el man no se murió. Sí, no, pues seguro, no sé. Luego, como en marzo, me llamó diciéndome que se había ido para la Armada Marina o algo así, no sé, y fue muy raro, pero durante esa llamada yo como que estaba tan sorprendida que no fui capaz de pedirle explicaciones. Mamita, era el momento. O sea, como no le pide explicaciones. Luego me enviaba en mi cumpleaños un mensaje que decía feliz cumpleaños por correo electrónico, hasta que hace como 3 años le contesté uno de esos mensajes diciendo que no me enviara más eso, que yo no quería un feliz cumpleaños, sino que me explicara el por qué se había desaparecido. Sin embargo, me dijo que todavía no estaba preparado, que tenía que organizar sus ideas y al parecer 10 años no han sido lo suficiente para que organice sus ideas y dé explicaciones. Y bueno, nada, el man sigue desaparecido, es una incógnita que ya asumí que no va a tener respuesta nunca, wow. O sea, el man literal se desapareció de la faz de la Tierra. Nadie nunca supo No, nada de él. o sea, y sí, como así que no ha organizado sus ideas, o sea, que tiene que organizar a alguien para decirlas. Para decir las cosas, sí. Sí, o sea. No, yo creo que esa persona tiene un problema. Seguro, Total. seguro. Y ahora la última historia, vamos a ver con qué sale esta gente. No me pasó a mí, le pasó a una amiga de una amiga. Eso es típica. Eso suena que te pasó, eso suena que te pasó a ti. Pero lo más raro que he escuchado, resulta que esta chica, pongámosle María, tenía un novio, pongámosle Juan,
y ellos se hicieron novios como a los 19 y terminaron 7, 8 años después, es decir, fueron sus primeras experiencias sexuales de ambos. Resulta que ella estaba muy contenta de haber terminado y pues salió con varios tipos y tuvo sexo con diferentes hombres. Ellos seguían medio en contacto porque había un dinero de por medio, ella le debía a él. En una de esas conversaciones de dinero, ella le preguntó que si él había tenido sexo con alguien más. Él dice que no. Ella le sugiere que se busque una prostituta para quitarse ese peso de encima. ¿En serio? Oye, pero qué vieja tan loca, que quién se le ocurre como ofrecerle a tu ex como una prostituta, o sea. Ay, no, yo le ofrezco un psicólogo. O sea, pues resulta que él accede y ella le manda el número de una prostituta que ella tenía. Te preguntarás por qué ella tenía el número de una prostituta a la mano. Porque era nada más y nada menos que su tía. Su tía. Juan contrató a la tía de su exnovia para pasar una noche de pasión. Al final, ¿y por qué su tía? Al final, no sé si se consolidó la noche de pasión, pero ya me parece una locura, no, esto es enfermo, o sea, de verdad. Lo que no sabemos, no dice la historia si Juan sabía si era su tía. Ay, buen punto, porque obvio, pues si llevan 8 años, sabía que era su tía, ¿no? Ay, no sé, está muy raro, o sea, ¿por qué la manda? Porque era obvio que conocía. Sí, porque si ya llevas 7 años con una persona, seguro se conoce a toda su familia. O mínimo esta historia es mentira, nos estás engañando y hacer viendo como estúpidas. Bueno, no sé, pero aún así, qué bizarro. Bizarro, literal. Pero bueno, nada, este fue un episodio donde queríamos contarles historias para divertirnos, para pasar el rato. Nos cuentan qué tal les pareció. También si tienen historias interesantes para contar, hágalas llegar y no olviden suscribirse a nuestro canal. Subimos un episodio nuevo todos los miércoles y todo esto mientras atravesamos una crisis de por medio. Gracias.